Hola a todos y todas, estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Hoy estamos con Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía, y yo soy Juanita León, la directora. Hola Héctor, ¿cómo estás? Estamos ahora en Hola, remoto hoy por muy bien, única vez. muy bien, hola Juanita. ¿Cómo vas? Bien, Yo voy aquí a, con muchas cosas me va a esta tocar, semana me muy va a tocar movidas. volver a escribir columna porque tú insistes en llamarme columnista, entonces me siento forzado a escribir una columna. Sí, 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 creo que todavía no le he hecho el duelo a que no seas columnista, Pero entonces voy a escribirla, te prometo. bueno, esa promesa ya como un año, pero no importa. Héctor, pues hay mil cosas de las que podríamos hablar que sucedieron esta semana, pues con esta bomba de la investigación de Noticias Caracol sobre la infiltración de Calarca en el ejército y en la dirección de inteligencia, que es pues un tema muy grave, pero pues no vamos a hablar de eso. Sí, ni Vamos tampoco a hablar ni del tampoco de la Congreso. sanción del Consejo Electoral a la campaña del presidente Petro, ni del hundimiento de la reforma tributaria, eh, ni de la semicaída de la reforma pensional en la Corte Constitucional. O sea, esta semana ha estado bien movidita. Está bien movida y menos que la próxima, donde ya sabremos qué va a hacer Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Uy, sí, a ese tema sí que le tengo yo pánico porque realmente no me cuesta trabajo imaginarme el escenario pues como aviones gringos entrando a Venezuela, como unas autoridades gringas entrando a sacar a Maduro a llevárselo. Eso no logro todavía imaginarme ni la escena ni sobre todo las consecuencias de la escena, porque qué puede pasar en Venezuela, qué tanto puede reaccionar, digamos, la gente en Venezuela a una intervención de los Estados Unidos y qué efectos va a tener en Colombia, pues tampoco logro saberlo bien. Eh, Sí. y es un tema Pero del bueno, que hemos creo que no, escogido un tema más fácil un tema más esta fácil, bueno, está semana, muy bien. que en todo caso es la siguiente movida política de la próxima semana, que es cuando se cierran las inscripciones de las listas al Congreso, que es un tema que me parece que para de pronto una parte de la audiencia no es demasiado emocionante, pero que tú y yo creemos que debería serlo porque el Congreso ha demostrado ser realmente un contrapeso muy grande para el Ejecutivo y creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene, entonces hemos decidido hablar de eso. Sí, sí, yo creo que es muy importante hacerlo y por razones incluso pedagógicas, porque la verdad es que, pues en Colombia, pero en general en el mundo y en particular en los países pues de regímenes presidenciales, no estamos muy acostumbrados a valorar el Congreso. Y de hecho siempre creemos que, y siempre hablamos como si hubiera una sola elección, la del presidente. Y resulta que hay varias elecciones. En este caso hay elección de Congreso y elección de presidente de la República. Eh, pero es muy importante porque yo creo que ha quedado probado, no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina, que dependiendo de la relación presidente-Congreso, pues hay más o menos democracia. En Colombia hubo mucha democracia durante este periodo en el que el presidente no logró conformar una mayoría eh, consolidada, sólida en el Congreso. Pero hay otros países como por ejemplo, hay dos ejemplos muy interesantes. Uno, México. En México, pues Andrés Manuel López Obrador no logró tener una mayoría sólida y le tocó un poco como Petro sacar unas cosas sí, otras no, negociar algunas, en fin. Pero apenas hubo elección con la Sheinbaum, con la presidenta Sheinbaum, y eso coincidió con que la renovación del Congreso en México le dio la mayoría al partido de la presidenta, pues a partir de ahí la presidenta dejó de tener contrapeso y a partir de ahí aprobaron, por ejemplo, en menos de una semana la elección popular de jueces, que es un desastre en términos democráticos. Y otro ejemplo que es muy interesante está todavía pasando, que es el de Chile.
En Chile ganó Kast, bueno, no ganó Kast, pasaron a la segunda vuelta Pasó a segunda. Jara y Kast, pero va a ganar Kast en la segunda vuelta, eso pues prácticamente Que es el nadie, candidato de centro derecha. que es un No es candidato centro derecha, es de un candidato de derecha. derecha, es Es un casi candidato extremo. de derecha fuerte, claro. Ahorita no era el más radical, pero es un candidato radical. Bueno, pero no va a pasar nada en Chile por una razón, porque en Chile hay un Senado de 50 senadores y quedaron 25 de derecha y 25 de izquierda. Es decir, que el presidente pues no va a poder sacar nada muy importante, ni muy grande, ni muy radical, y por lo tanto quedó ya desde el comienzo un gobierno equilibrado. Eso en Colombia pues solo lo hemos tenido con Petro porque antes estábamos acostumbrados a que el presidente tenía una gran mayoría. Había un Claro, creo que partido, Fernando Cepeda decía que el único partido que existía en Colombia era el partido del presidente, ¿no? Porque exacto, apenas subía un presidente, todo el Congreso estaba a su disposición, claro, casi que como notario para, bueno, sí, no, porque cuando Uribe pues le tomaron la reelección. claro, no, yo creo Ah, que eso ese es un buen tema porque efectivamente eso era así hasta antes de la Constitución y después de la Constitución duró dos periodos siendo así. Bueno, un periodo, pues el del presidente Gaviria, que pues tuvo media Constitución, medio periodo con la nueva Constitución, y el del presidente Samper siguió siendo así. Imagínate que el presidente Samper tenía 57 senadores de 100, 57 eran liberales. Entonces, pues eso era una cosa impresionante. Después ya eligieron a Andrés Pastrana y Andrés Pastrana ya no tenía mayoría en el Congreso. Le tocó dividir al Partido Liberal, sacar una parte del Partido Liberal y conformar la mayoría. Pero tenía una mayoría no tan sólida y el Partido Liberal, que era una bancada fuerte, pues le hacía una gran oposición y ahí hubo pues incluso un intento de revocatoria del Congreso y en fin. Y después Uribe, lo que pasa es que Uribe se eligió sin congresistas, pero conformó la coalición y conformó una coalición sólida, pero se sabía que esa coalición iba a empezar a temblar al final del gobierno de Uribe, especialmente porque Cambio Radical, que era un partido que formaba parte de la coalición, pues se iba a salir porque su jefe, Germán Vargas, aspiraba a ser presidente de la República y eso dividía esa coalición. Entonces ahí empezaron las fisuras y ahí empezamos a tener un Congreso muy fragmentado y a que el presidente no necesariamente tenga mayoría. Esa es la importancia y seguimos en ese proceso de transición y esa es la importancia de que vayamos a tener esta elección de Congreso en el 2026 y para saber qué tanto Congreso va a tener el presidente o no. Héctor, ¿qué tan importante realmente va a ser este Congreso en términos de las reformas? Porque uno tiende a pensar cuando uno estudia derecho, cuando estás en el colegio y te dan clase de democracia, te dicen, el Congreso hace leyes, ¿no? Pero en realidad las leyes las presenta, siempre son iniciativas del Ejecutivo. Entonces, ¿qué tanto crees tú que este Congreso va a ser decisivo en eso o lo ves más decisivo? Es como un contrapeso de control, los controles políticos y las mociones de censura que le puedan hacer al próximo presidente. Sí, yo creo que es más un contrapeso, pero es un contrapeso importante, no solamente por las mociones de censura, que todavía no hemos logrado que se apruebe una, a pesar de lo cual se han caído ya varios ministros, al menos 5 ministros se han caído porque se van a aprobar mociones de censura y se anticipan y renuncian. O sea que la moción de censura ya está funcionando de alguna manera, así no hayamos llegado hasta la votación. Pero hay otros contrapesos. En este periodo estrenamos, por ejemplo, el muy importante de que el Congreso no aprobó el presupuesto general de la Nación durante un año. Ese que es un tema que además bueno, acabamos de salir de un paro en los Estados Unidos, que la administración pública federal duró cerrada como 2 meses prácticamente porque no se lograban poner de acuerdo para aprobar el presupuesto. Eso pasa en las democracias y en Colombia no pasaba. Y yo espero que siga pasando. Realmente a mí me parece eso un gran avance democrático. Es muy raro que los congresos
le aprueben todo a los presidentes. Aquí siempre hablábamos de gobernabilidad y eso nos parecía una gran virtud. Los analistas políticos y los que estudian los riesgos de país y tal, siempre ven que la gobernabilidad es una gran cosa, porque el presidente va a lograr hacer lo que quiere. Y lo que se ha probado en la última, qué sé yo, década, no solo en Colombia, sino en el mundo, es mejor que los presidentes no puedan hacer lo que quieren, porque son muy peligrosos haciendo lo que quieren. Entonces, pues Héctor, yo creo que si uno ve cómo está hoy la proporción de partidos en en el Senado, pues es muy interesante porque a pesar de que hay 100 y pico partidos y movimientos políticos, en realidad 7 partidos dominan el 85% del Senado. ¿No? Que uno ve aquí el Pacto, 19%, Partido Conservador 14%, Partido Liberal 13%, Alianza Verde 12%, Centro Democrático 12%, o sea, estos son los partidos que importan y si uno ve la siguiente slide, es interesante ver cómo estaba, esta era la coalición frágil que tuvo Gustavo Petro o que ha tenido Gustavo Petro en Senado y Cámara. Los que tienen colorcitos son los que han votado tradicionalmente con el gobierno, que es lo que muestra que él siempre ha tenido una mayoría en la Cámara más o menos holgada y no tan holgada en el Senado. Y yo creo que la pregunta hoy, Héctor, que nosotros nos podemos hacer en vísperas de la inscripción de las listas al Senado, es qué tanto ese equilibrio va a permanecer. Yo creo que podemos afirmar tranquilamente que salga quien salga elegido, no va a tener una mayoría apabullante en el Congreso. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, no, no estoy tan seguro. Digamos, si nosotros decimos que hay como tres opciones presidenciales, que es pues el candidato de Petro, el candidato más anti-Petro y un candidato de centro, yo creo que el candidato más anti-Petro tendría posibilidad de tener una coalición mayoritaria grande, porque los partidos tradicionales, liberal, conservador, cambio radical, pues eventualmente Centro Democrático, yo creo que van a conformar la mayoría en el Congreso en el 2026. Cada uno de estos partidos va a sacar entre 13 y 18 senadores o algo de ese estilo. Es decir, que en esos cuatro senadores en esos cuatro partidos que yo mencioné, creo que vamos a tener 60 o 65 senadores y todos estarían con un candidato de derecha si es que un candidato de derecha gana. Lo tendrían más difícil, digamos, si volviera a haber un candidato de Petro, digamos, de izquierda, si ganara Iván Cepeda, tendría problemas en el Congreso sin duda, porque no va a tener más del 25% del Senado. Y pues si ganara alguien del centro, qué sé yo, Sergio Fajardo o Claudia López, pues eso sí estarían en problemas porque no tendrían prácticamente ningún senador. O sea, que tendrían el Congreso que tú dices que es buenísimo, que es que no logren hacer una mayoría. Claro, que los bloqueen, que es una maravilla, porque, pero sí, yo sé que eso suena paradójico, pero cada vez me parece que está más probado que es mucho mejor. Mira, yo insisto en Chile, en la historia de Chile, porque en las calificadoras de riesgo encontraron que ese equilibrio de que Kast no hubiera logrado una mayoría clara en el Congreso, en el Senado chileno, sino que hubieran quedado divididos 25-25, era un símbolo positivo. Eso antes no se calificaría así. Se hubiera calificado si le quedaba, si Kast hubiera tenido claramente una mayoría. Pero con una mayoría muy grande, Kast, por ejemplo, hubiera intentado modificar la Constitución y pasar a una constitución, pues hoy tienen una constitución muy de derecha, pero pues ha habido algunos logros en materia, por ejemplo, no sé, de derechos sexuales y reproductivos, el aborto, algunos logros han tenido en Chile. Los hubiera intentado cambiar si tuviera la mayoría. Ahora ya a nadie se le ocurre que eso vaya a pasar. Entonces, eso da un mayor grado de estabilidad, me parece a mí. Héctor, viendo otra vez cómo está hoy la coalición del gobierno en el Congreso, pues uno ve que la izquierda, que uno podría llamar como la izquierda, que son los que están coloreados, pues van a perder una cierta representación en el Senado, que uno ya sabe que esos 5 negros, que son los de comunes,
pues no van a estar porque esas son las curules que les regalaron a las FARC como parte del acuerdo de paz y eso va hasta este año. Entonces va a tener 5 menos. Em, el partido, el pacto histórico, yo creo que va a disminuir un poco su representación porque si uno piensa esos 2.700.000 votos que sacaron en la consulta, pues lo que nosotros hemos visto es que muchos de esos eran votos alquilados, ¿no? Los 180.000 que sacó Pedro Flores, que eran del clan Torres, esos se los van a poner es a la lista liberal con el pariente de pues, Torres que va por esa lista. Los de Nariño, por ejemplo, que hubo esa competencia entre el gobernador de Nariño y el representante a la Cámara por Nariño, que infló muchísimo los votos en Nariño, pues esos votos eran alquilados a Liliana Benavides del Partido Conservador. Entonces uno pensaría que, dado que ya tienen unos puestos altos en la lista, el esfuerzo que van a hacer esas casas políticas por moverse como se movieron en la consulta no va a repetirse. Es cierto. ¿Crees que el pacto va a bajar esa representación? Y ni No, hablar en la Cámara, porque en la Cámara en la Cámara sí el pacto probablemente, histórico tiene 7 curules en Bogotá, que es algo que nunca ningún partido había sacado en Bogotá claro. y sacó la mitad de los votos ahorita en la consulta. En Cundinamarca también tiene varias curules y la votación bajó bastante. En Antioquia no tiene nada ni el Quintero, no sé. No, yo creo que en Yo la creo que Cámara, debería pensar que trabajar. en la Cámara, que después vamos a hablar de la Cámara en detalle, no sé si hoy alcancemos o en otro programa, pero en la Cámara seguramente van a sacar, porque a bajar, digo, porque en la anterior elección, pues por supuesto que el gran jalonador de votos para los congresistas del Pacto Histórico, pues era Petro. Y había una consulta para escoger candidato presidencial y Petro era candidato y Petro claramente pues era un hombre muy opcionado para ganar la presidencia ya en el mes de marzo en el que se hace la elección de Congreso. Entonces Petro jalaba mucho y ya no existe Petro y va a existir Cepeda y Petro pues un poco en la parte de atrás, digamos, pero eso ayuda a jalar una lista quizá de Senado, pero no ayuda a jalar una lista de Cámara. Yo creo que la lista del Senado va a sacar más o menos los mismos votos que sacó en el 2022. No creo que vaya a sacar menos, porque lo que tú estás diciendo es cierto. En los 2.700.000 o 500.000 votos de la consulta hay muchos votos prestados, pero también es cierto que era una jornada en la que no votaba mucha gente, pues porque era solamente una consulta del pacto. Es distinto yendo a votar pues 20 millones de personas, que es lo que van a votar en el mes de marzo. Entonces yo creo que ellos van a lograr los 2.300.000 votos, que debe ser más o menos el mismo 15% que lograron tener Que hace sería 4 años. volver a tener la bancada de 20, pero no de 40 de la que hablaban varios de los Claro, miembros del partido. claro, pierden los 5 de comunes, como tú dijiste. Yo creo que el Partido Verde, esa coalición de Alianza Verde que sacó casi 2 millones de votos, que sacó pues un número importante de senadores, pues primero la coalición ya no existe, va a haber un partido verde con el partido En Marcha, que es el del exministro Cristo, y pare de contar. Y yo creo que el gran perdedor de votos en la próxima elección de Congreso va a ser el Partido Verde. Yo le pongo a ese 1.900.000, casi 2 millones de votos que sacaron hace 4 años, le pongo casi la mitad. Yo creo que ese partido va a sacar 1.200.000 votos y no va a llegar a 10 senadores. No va a llegar ¿Y a 10 esos votos senadores. a dónde se irían? ¿A la lista de Robledo y Fajardo y Galán o a dónde crees que No, se van esos no, yo votos? creo que esos votos se distribuyen, pues unos, pues digamos, el Centro Democrático va a ganar votos, sin duda,
Claro. el presidente. Majo, ¿por qué no nos pones otra vez las cifras de los porcentajes y El, así? el presidente Uribe va a ser candidato. Ellos sacaron la vez pasada 1.900.000 votos. Incluso sacaron, Sacaron 13 curules, que es sac- el 12% del claro, Congreso. ¿Tú crees sacaron, que llegan a 20 porque Uribe los empuja desde sí, atrás por tener el sí, puesto sí, 25? no sé si 20, pero digamos 18, por lo menos 5 curules va a ganar el Centro Democrático, eso yo creo. Y entonces ahí pierde la Alianza Verde que tenía 13, yo creo que no va a llegar a 10, va a tener 9 por ahí, y ahí más o menos se equilibran unos con otros. No quiere decir que los votos de la Alianza Verde se vayan para el Centro Democrático, porque la gente que votó, por ejemplo, por Humberto de la Calle, que era el que Exacto. encabezaba esa lista, no se va a ir a votar por el Centro Democrático, pero puede que se vaya a votar por un candidato en el Partido Liberal, o sí, probablemente en el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. En fin, esos votos se van a repartir por ahí. Claro. Héctor, y yo creo que ahí el gran interrogante en estas listas al Congreso es qué va a hacer Germán Vargas Lleras, ¿no? Yo creo que si Germán Vargas Lleras se lanza al Senado, como le están insistiendo varios de su partido, pues eso jalonaría la lista bastante. Y en Cambio Radical, si no, yo creo que Cambio Radical sería otra de las perdedoras porque pues no tuvo burocracia, no tuvo participación en este gobierno, no tiene figuras así muy reconocidas para liderar el partido. Todo el bloque charista, muchos de los charistas se han ido al Partido Verde. Entonces, Cambio Radical realmente necesita, creo yo, tener al ex vicepresidente. Sí, yo creo también que el Partido Cambio Radical sacó 1.600.000 votos la vez pasada. También es muy probable que no logre tener esos votos esta vez. Con lo cual es probable, pero eso va a depender de cómo queden conformadas las listas, pues vamos a volver a lo de siempre, a los partidos tradicionales, al Partido Liberal y al Partido Conservador. Es que mira tú que en la composición actual, si podemos volverla a ver, después del pacto histórico que ganó la elección de Senado, el siguiente es el Partido Conservador y el siguiente es el Partido Liberal. Eh, y yo creo que eso se va a repetir. Pues es probable que el Centro Democrático pase al primer lugar o se la pelee con el pacto, digamos, que queden primero el Centro Democrático y el pacto, pero los siguientes van a ser el Partido Liberal y el Partido Conservador, que yo creo que incluso van a competir por ganar la elección, porque esos partidos definitivamente se especializaron en una cosa que es importante, que es ganar curules en el Congreso a través de la suma de estructuras políticas. Entonces, pues tienen el candidato que saca 100.000 votos, todos, digamos, el Partido Liberal puede tener 15 candidatos que bordean entre 150.000 y 80.000 votos. Eso pues es bastante, porque eso termina sumando 1,5 millones de votos o incluso más. Claro. Y eso mismo le pasa al Partido Conservador. El Partido Conservador, mira, es que estaba revisando, el Partido Conservador la vez pasada sacó 2.200.000 votos. Estuvo solo a 100.000 votos del pacto histórico. Claro. No sé si eso esta vez se vaya a repetir, pero va a estar ahí, va a estar peleando el que Partido ellos Conservador. tienen, que ellos tienen como la doble condición de que le hicieron oposición al gobierno y fueron parte del gobierno, entonces tuvieron una cantidad de burocracia, Claro, ¿no? O sea, hay un sector petrista que tuvo ministerios, puestos, y claro, hay otro sector de oposición y ambos van a sumar votos, ¿no? Yo creo que claro. ellos sí están en una condición como muy privilegiada en estas elecciones. Ahora, aquí hay una variable interesante que no tenemos desafortunadamente una gráfica, pero hay una variable muy importante en el Senado hoy por hoy en Colombia, que son los gobernadores. Los gobernadores terminan siendo muy decisivos en un Total. porcentaje de al menos 20 senadores, porque cada gobernador tiene su candidato al Senado. Y Sí. pues normalmente lo elige el gobernador del Meta, la gobernadora es en este caso, bueno, ella le sumará votos al Centro Democrático, pero el Centro Democrático va a ganar votos en el Meta,
por cuenta de tener Claro. la gobernación. No sé bien cómo quedará con Héctor, el... por qué no le explicas a pues a los que nos ven por qué tener un gobernador es tan clave? Porque nosotros hemos visto en la silla que no hay factor que augure más éxito que tener un gobernador de la cuerda política. O sea, ¿qué es lo que Los, hacen los gobernadores para sacar a su gente? no, pues los gobernadores tienen una chequera grande que está derivada de las regalías. Los gobernadores en realidad son los grandes jugadores en las regalías. No son los únicos, porque eso tiene un gobierno bastante complejo en el que interviene el gobierno nacional, hay alcaldes también, etcétera. Pero los gobernadores administran las regalías. Entonces, pues un gobernador del Cauca, por ejemplo, es un gobernador muy poderoso porque pues sin duda es la chequera más grande que hay en el departamento porque incide en la inversión de las regalías. Lo mismo uno puede decir en Nariño, incluso en el Chocó, por ejemplo. En fin, entonces, ¿para dónde se van los gobernadores y cuál es el candidato del gobernador? Es clave. Por ejemplo, yo no sé quién será el candidato de la gobernación de Cundinamarca, que suele ser una gobernación fuertísima electoralmente. El gobernador Rey debe tener un candidato al Senado y Ah, probablemente lo tenga, no sé si en la lista de Cambio Radical o en algún partido así como Cambio Radical, y eso le mete 150.000 votos a ese partido. Y eso mismo uno lo puede pensar, bueno, la gobernadora Adriana Magali Matiz, que es la gobernadora del Tolima, que pertenece un poco al grupo político este de los Barreto, que han tenido también la gobernación en el son pasado conservadores. y son conservadores, ahí le meten otra vez 150.000 votos. Entonces, resulta muy, muy importante tener un gobernador para Más que un prácticamente, alcalde, ¿cierto? O sea, los claro, alcaldes no tanto. claro, más que un alcalde, aunque los alcaldes de las grandes ciudades pues tendrían alguna capacidad, pero en general en las grandes ciudades hay un voto muy independiente. En Bogotá, por ejemplo, pues Carlos Fernando Galán o cualquiera que sea alcalde puede intentar incidir en algo. Carlos Fernando además es probable que no lo haga porque no lo ve uno como metido en eso, él está concentrado en su alcaldía, pero aún si se metiera en eso, digamos, a ayudarle a quien fue su secretaria privada, que es la doctora Villalba, la hija del gobernador, entre otras cosas, del gobernador Rodrigo Villalba en el departamento del Huila, pues Galán no le va a meter muchos votos a ella en Bogotá. En cambio, su papá Rodrigo sí se los va a meter todos en el Huila. Y ahí entonces probablemente ella resulte elegida si es que el nuevo liberalismo logra pasar el umbral por cuenta de tener la palanca de la gobernación. La palanca de la gobernación es crucial. Bueno, Héctor, entonces entremos en la chismografía de cada uno de los partidos y yo te sugiero que comencemos con el pacto histórico, que ya sabemos cómo va a ser la lista, porque va a ser una lista cerrada. Recordémosle a la gente, una lista cerrada es que tú no vas a votar por tal nombre o tal nombre, sino por el logo del partido y dependiendo de cuántos votos saca ese partido, se van repartiendo desde el primero de la lista para abajo. Como el pacto histórico hizo la consulta el 26 de octubre y puso como regla que iba a organizar una lista por orden de votos, pues ya sabemos cómo es el orden. Entonces, básicamente este es el orden. La cabeza de lista la va a tener la exministra de Salud, Carolina Corcho, que logró quitarle ese puesto a María José Pizarro, que era la que ya le habían dicho que iba a ser la cabeza de lista, pero como Carolina Corcho sacó 700.000 votos, pues ella dijo que, pues, que ese era su puesto y María José Pizarro decidió retirarse. Entonces la cabeza de lista es Carolina Corcho y el segundo es Pedro Flores, que es la ficha del Clan Torres, que sacó 185.000 votos, ya es senador. Y como decidieron que era una lista paritaria, como cremallera, que fuera mujer, hombre, entonces la tercera en la lista sería Patricia Caicedo, que es la hermana del Magdalena, Carlos Caicedo. Sí. Y el cuarto sería Wilson Arias, Que sindicalista. Carlos pues peleó con
presidente de la República. Bueno, Pacto en histórico. esta semana se pelearon, pues ellos vienen de pelea hace algún tiempo, pero en esta semana resolvieron sacarse los trapos al sol, digamos. El presidente de la República le dedicó una parte del Consejo de Ministros Sí. a Carlos Caicedo para decir que querían dividir la izquierda. Ellos pues tuvieron ese tema de que la semana pasada hubo elección a gobernación en el Magdalena porque habían anulado la elección de Rafael Martínez, que era de Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, y le anularon la elección por doble militancia, si no recuerdo mal, pues volvieron a hacerla. Caicedo presentó un candidato y muy sorpresivamente el pacto histórico apoyó al candidato que se le oponía a esa persona que era una mujer o que es una mujer que fue la que ganó la elección, a la que se le oponía a los de Caicedo. Y entonces, pues eso sí es la guerra civil, porque entre O otras sea, cosas, terminaron del mismo lado con el Centro Democrático. y con el O Centro sea, el Democrático Pacto Histórico y el Centro Democrático claro, apoyaron y con al Cambio candidato. Radical, que Cambio Radical pues ha sido muy fuerte en el Magdalena, eh, y ha habido mucho tema de parapolítica y cosas de esas en el Magdalena, y sin embargo terminaron asociados todos estos con el pacto histórico por cuenta de Petro, y claro que eso era la guerra civil, y pues esa guerra civil se va a volver a presentar, pero se da la particularidad extraña de que Patricia Caicedo pues es la mujer que sacó más votos en la consulta, y por lo tanto va a tener el tercer renglón como tú lo acabas de señalar. Patricia está peleada con Carlos, ¿no? Esto es pura chismografía, ¿no? O sea, esta sección Sí, es sí. chismografía pura. O sea, Patri está peleada, pero igual apoyó a su candidata eh, pues no a la la apoyaron gobernación. del todo, pero evidentemente la estructura política de Carlos Caicedo en el Magdalena es muy, muy fuerte, entre otras cosas porque han tenido la gobernación por la misma razón que lo veníamos diciendo, y entonces pues a ella le fue bien en el Magdalena. No solamente, claro, ella no solamente tuvo el apoyo político del Magdalena, sino tuvo el apoyo político de, ¿cómo se llama este señor? Harman, el de la Agencia Nacional de ANT, Tierras, el de la Agencia Nacional de Tierras, sí. Harman, exalcalde de Villavicencio, que en la silla vacía, entre otras cosas, pues documentaron cómo había toda una estructura política en la Agencia Nacional de Tierras para apoyar a Patricia Caicedo. Y Sí. ella sacó 14.000 votos en el Meta, que pues eso es un montón sin haber prácticamente haber ido al Meta. Entonces ahí va a haber una dualidad compleja y esos son 200.000 votos, ¿no? Bueno, el gobernador que ganó la gobernadora, porque fue una mujer que ganó la elección en el Magdalena el domingo pasado, sacó 188.000 votos. O sea que ese es un botín de 200.000 votos que va a ser muy importante para el pacto. Yo creo que el presidente Petro estaba presionando y está presionando a Carlos Caicedo para que se decidan a apoyar la lista por cuenta de la presencia de Patricia Caicedo. Y si lo hacen, pues es un refuerzo importante. Héctor, en todo caso, el pacto histórico tiene varios dilemas que resolver antes de las elecciones. La primera es que el Consejo Nacional Electoral no ha decidido si le da luz verde o no al pacto histórico. Esa también es una movida de la próxima semana que tiene que determinar de si pueden ir en coalición esos partidos o si no, esta lista que vemos, pues queda en nada, porque tienen que Sí. llevar Pero listas separadas Pero todo indica al que Senado. se va a resolver, ¿no? Entre otras cosas, parte del tema de la sanción que le pusieron al pacto histórico, la campaña, pues era casi que una condición para poder aprobar la fusión, porque hay una regla que dice que los partidos que se quieran fusionar tienen como que no tener cuentas pendientes, digámoslo así, tienen que no tener investigaciones en curso y por eso tocaba cerrar esta investigación para poder avanzar en lo otro. Es una paradoja. Y yo creo que el Consejo Electoral se prepara para autorizar la fusión del pacto histórico y facilitar esa inscripción. Bueno, y hay otras peleas por el escrutinio de los votos y por el orden. No tanto en el Senado como en las listas a la Cámara, porque, por ejemplo, en Bogotá las tres más votadas fueron mujeres, entonces María del Mar Pizarro y Lalis,
están pidiendo, por ejemplo, que no haya hombre, mujer, sino 3 mujeres. O sea, que lo paritario solo juegue a favor de las mujeres. Sí, Y en otros sitios hay peleas por el escrutinio, digamos en el Atlántico, Jaime Santamaría, que es cercano al clan de los Torres, viene diciendo que no confía en el escrutinio que hizo el partido, porque no lo hizo la registraduría, sino el partido. Y en Antioquia, eh, Alejandro Toro, que es el que tiene más votos de estructura, está muy desanimado porque él quedó de terceras y entonces dice que él pues no va a quedar en esa lista, entonces está como cuestionando el proceso. Entonces, bueno, siempre esto, hay uno unas cree que es la peleas. lista ya más consolidada de pronto. Pero la de Senado sí, la de Senado está yo creo que cerrada Sí. y pues bueno, ellos van a tener que confiar en que el presidente Petro, la marca del pacto histórico, sea lo que los lleve. Y ahí hay unas estructuras que seguramente harán menos esfuerzos, como ya lo hemos dicho varias veces en el mes de marzo, porque trasladan esa estructura a otras. Y aquí es interesante, estaba mirando esto de esta experiencia de la consulta para conformar la lista del pacto histórico, porque pues en Colombia hemos hecho una larga discusión durante una década o más de si debe cerrarse las listas, acabar con el voto preferente y pasar a tener una lista cerrada que sin duda ayuda, por ejemplo, al tema de la financiación de la campaña, en fin, y además a darle solidez a las listas y en fin. Como una Eh, coherencia ideológica. sí, yo soy un gran defensor de las listas cerradas. Yo creo que cuando escribía columnas en La Silla escribí varias diciendo que las listas tenían que estar cerradas. Pero yo recuerdo que, y además participé en varios proyectos de acto legislativo que se tramitaron en el Congreso intentando cerrar las listas desde hace 10 años. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el proyecto este que se conoció como de equilibrio de poderes, incluía la cerrada de la lista. Yo había ayudado a redactar esas normas y tal. Y yo me acuerdo que en alguna de esas discusiones, algún congresista de esos que son así como de, pues abiertos, digamos, que van diciendo lo que piensan, me dijo con toda tranquilidad, me dijo, mira, usted no se esfuerce con esa vaina de la lista cerrada que tiene que tener un mecanismo de selección democrático, porque usted no puede dejarle eso pues al bolígrafo de los directorios de los partidos. Entonces, es obligación que si la lista es cerrada, tiene que haber un mecanismo de selección de los candidatos. Y entonces lo que pasa es que nosotros, decía él, pues compramos los votos para el momento de la consulta. Y resulta que eso fue lo que pasó en la consulta. En la consulta del pacto histórico se trasladaron, en un porcentaje quizá menor, pero se trasladaron los vicios de la elección de Congreso, se trasladaron a la consulta. Hubo maquinarias políticas Claro. prestadas, hubo plata en favor de unos candidatos, y esa lista del pacto histórico, pues yo creo que está manchada con esa circunstancia. No es pues una lista de izquierda, incluso mira que los primeros son de Claro, si quieres estructuras políticas. podemos ver otra vez la lista del pacto Es que histórico. mira, el segundo pues es Eh, Pedro Flores, que fue además es el del que, clan Torres, que le prestaron las maquinarias del grupo que claro, se las van a poner es al Partido sí, Liberal. ahí no Patricia sé, Caicedo, pues de Patricia estructura Caicedo es otra política. estructura política, Laura Edison Ahumada, Arias. Laura Ahumada, que es la que aparece con el número 5, es la esposa del alcalde de Barranca Bermeja, es decir, otra Que le estructura puso toda política. la maquinaria. Claro, y que no es de izquierda. Entonces, si tú coges entre los primeros 10 de Ferney Silva, por ejemplo, a mí me dicen que a Ferney Silva, por ejemplo, lo apoyaba el gobernador del Cauca. De eso no estoy seguro. Él en realidad era como un aliado de Luis Fernando Velasco, pero está Mm. claro que Silva tampoco ha sido de izquierda tradicional, era si acaso liberal de los de Velasco. Y entonces, mira, entre los 10 primeros hay al menos 5 de estructuras políticas que no tienen origen en la izquierda tradicional. Eh, Claro. y eso se refleja porque se trasladaron los vicios de la elección de Congreso
a la consulta. O sea que ese interlocutor mío en esos debates en el Congreso tenía toda la razón. Sabía de qué estaba hablando, Claro, claro. claro. Y en O cambio sea, yo no esta sabía lista del nada. pacto, Héctor, a mí me parece que cuando uno ve esta lista del pacto histórico, lo que se da cuenta es que es una mezcla de estructura política, como tú dices, incluso de otros partidos, ve a algunos líderes tradicionales de izquierda como Wilson Arias y ve los influencers como Wally, pero no hay tanta gente del movimiento social como había hoy en el Congreso, que fue como la gran novedad que trajo el pacto histórico y fue esta llegada del movimiento social al poder. Claro, claro. Y de los influencers, pues, aunque el comentario no se aplica solo al pacto histórico, sino a todos, es interesante porque es que estaba tratando de encontrar aquí, no lo encontré fácilmente, pero recordemos que uno de los candidatos más votados, si no el más votado, hace 4 años fue JP Hernández, que era Ujú. un influencer. Y la pregunta Y es, Polo Polo. y Polo Polo, pero Polo Polo, no sé bien cuántos votos sacó, pero bueno, digamos, Polo Polo y JP, pero es que JP fue tal vez el senador más votado. Si Sí, no fue el sí. más votado, quedó de primero o de segundo, no lo recuerdo de memoria. Pero pues eso es muy interesante y la pregunta es si va a haber un JP esta vez. Eh, bueno, incluso si JP va a repetir lo que hizo la vez pasada, o va a aparecer uno que no sabemos quién es, porque los influencers del pacto que tú estás mencionando ya quedaron encerrados en esa lista. O sea, esos ya no van a ser fenómeno Claro, electoral, porque ya la gente no va a claro. votar por ellos, sino que va a votar por la lista. Entonces, la pregunta es si va a aparecer un fenómeno electoral de esos de influencer que mete 200.000 votos solo para él en alguna otra lista. Hasta ahora no he oído que eso vaya a pasar, ¿no? Pero me parece que es una buena tarea que Mm, tengamos para un artículo de la en- silla vacía. Chuliemos al pacto y Sí, pasemos a... entonces queda Centro Democrático. En el Centro Democrático, pues la gran novedad es que Álvaro Uribe dijo que iba a estar en el puesto 25 con la idea de que mucha gente vote por ese partido para que Uribe vuelva al Senado, de donde él abandonó su silla cuando fue imputado por la manipulación de testigos y entonces salió para que no lo investigara la Corte Suprema, sino la Fiscalía. Ahí de novedades, Andrés Forero, que yo creo que ha sido uno de los mejores representantes a la Cámara, entra al Senado. Cristian Garcés por el Valle y Hernán Cadavid, que es de Antioquia, ellos van a subir al Senado y van a hacer algunas de las fichas reconocidas al Senado. La gran discusión es si las congresistas que están compitiendo por la presidencia, no, si Paloma, si María Fernanda Cabal, si Paola Holguín, alguna de esas tres pierde la encuesta o el mecanismo con el cual van a escoger el candidato presidencial, si pueden volver al Senado o no, algo que Uribe las está disuadiendo y les ha dicho, el que pierda mejor vaya a la gobernación o vaya a ser ministra, pero no otra vez al Congreso, pero sí le han ofrecido la cabeza de lista a Andrés Guerra, o es una de las personas que están considerando como cabeza de lista que se retiró de la campaña. Pero entiendo que a Andrés Guerra le están ofreciendo que encabece la lista a la Cámara por el departamento de Antioquia, que es un fenómeno Ujú. raro, que es que pase del Tienes Senado razón, que sí, sí, pase del Senado a la Cámara, que es una cosa que suele no pasar. Que entendí claro. también que, entre otras cosas, por ejemplo, a propósito de la lista del pacto, yo no vi ahí a Inti Asprilla. Inti Asprilla no sé bien qué pasó, Él no estaba, sí, pero él no no concursó compitió, en la ¿no? consulta. Él no compitió, No. pero entiendo que le están diciendo que encabece la lista a la Cámara, que esa discusión, entre otras cosas, de tres mujeres, que saquen a tres mujeres que sacaron votos y él que no sacó votos, que lo pongan de primero. Entonces eso sí sería un acto de machismo ya Ah, pues pues como no, no, sería muy raro, marca sería muy mayor, raro en ese partido. marca mayor, Sí. pero están en eso. Pero en la lista del Centro Democrático, pues lo que pasa es que va a ser una lista cerrada, ¿no? No va a ser una lista También. de voto preferente. Que es interesante porque mira que las dos listas aparentemente más importantes y las que nosotros creemos que van a sacar la mayoría de los votos van a ser dos listas cerradas. Eso para el tema es si la lista cerrada o voto preferente, pues no deja de ser un dato interesante.
Eso es lo primero. Lo segundo es que, pues sí, hay unos electores como Andrés Forero, que sin duda yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que ha sido uno de los grandes congresistas de este periodo, fue un gran representante de la Cámara, hizo excelentemente su trabajo, pero no va a poder verse representado en votos, es decir, no va a volverse un fenómeno electoral, porque la lista cerrada tiene ese problema, Claro, que asfixia, digamos, a los liderazgos. Nadie va a saber cuántos votos va a sacar Andrés Forero. Probablemente si la claro. lista fuera de voto preferente, pues Forero pasaría a los 100.000 votos porque sería un voto de Claro. opinión importante, especialmente en Bogotá, y eso lo catapultaría como un líder político incluso de nivel nacional. Eso no va a poder pasar por cuenta de que la lista es cerrada. Y ahí todos los votos los va a poner el expresidente Uribe. Yo creo, aunque el expresidente Uribe Claro. está sumando estructuras políticas también, por ejemplo, llama mucho la atención la que logró traer del departamento de Santander, que es la estructura política del hoy senador liberal Miguel Ángel Pinto, el que ha sido presidente de la Comisión Séptima del Senado y que ha sido un gran contradictor del presidente Petro en los temas de las reformas pues laboral y de salud y en fin que le corresponden a la Comisión Séptima. Pues resulta que Miguel Ángel Pinto no se va a presentar a la reelección, lo va a hacer su hijo, pero en la lista del Centro Democrático. Ese es un cambio fuerte. Fuerte sobre todo simbólico, claro, serán 80.000, 100.000 Claro. votos, que es pues aproximadamente lo que ese tipo de congresistas tienen, pero el hecho de que se pase un senador que ha sido muy liberal, porque él además ha estado, yo creo que Además, muy cercano a Gaviria, ¿no? claro, ha sido cercano al presidente Gaviria y él ha sido tal vez 3 periodos o yo no sé si ya 4 periodos en el Congreso, es decir, es un veterano y se pasó al cambio al Partido Centro Democrático. Eso porque el presidente Uribe cree que para que su lista efectivamente logre sacar más de 2 millones de votos y por lo tanto más de 20 senadores, necesita también de organizaciones políticas que le estén metiendo votos y no solo de la opinión a su favor, Que la que arrastre. es grande y que es el arrastre, pero él cree que si no le mete algo más, y bueno, lo hizo con Miguel Ángel Claro. Pinto y probablemente cuando tengamos la lista ya completa, seguramente somos capaces de identificar otros ejemplos parecidos a los de Pinto. Bueno, Pues, la siguiente lista, Majo, es la de Cambio Radical, que se unió con como una conjunción de otros partidos más chiquitos que se llama ALMA, y que pues la aspiración de ellos es que la cabeza de lista sea Germán Vargas Lleras. En ese grupo de ALMA había como muchos partidos y muchos grupos chiquitos que se han ido saliendo, como ASI, que es el partido en principio indígena, que se fue a apoyar a Juan Fernando Cristo en marcha, grupo de Mauricio Liscano, el exministro de Petro, que se fue a apoyar a Roy, Rodrigo Lara, que va a apoyar a Juan Carlos Pinzón, entonces pues tampoco está en Alma, John Milton Rodríguez, el líder religioso, que va a apoyar a Belardo de la Espriella. Entonces, como que ahí va a ser interesante todos estos grupos que estaban bajo estas figuras, eh, a dónde se van. porque, por ejemplo, John Milton Rodríguez se fue a apoyar a Belardo de la Espriella, pero su partido, que es Justas Libres, eh, Se se, queda ahí. se queda ahí. Entonces, no necesariamente se va. Yo entiendo que el partido de Rodrigo Lara, que pues ya hoy no tiene personalidad jurídica porque creo que el Consejo de Estado se la quitó, Sí. que se llama Dignidad Liberal, si no estoy mal. Mm. No sé, su primer nombre es ¿Qué- Dignidad, pero qué- no recuerdo qué apellido sí, tiene. Eh, dignidad, creo que se llama. va, va, Ah, dignidad va, liberal, sí. va a ser una coalición con otros partidos y no se mantiene en Alma, pero va a ser una coalición con otros partidos. Y Mauricio Claro que Liscán, ahí en todo caso lo que se vio, perdón, Héctor, en la última elección de concejales, es que en realidad Rodrigo Lara no tenía un solo voto propio, todos se los puso Fuchi, el líder de los motociclistas. Entonces ahí la gran pregunta es Fuchi con quién va a estar, ¿no?
Claro, claro, ese es un exacto. Y seguramente Fuchi va a estar en la lista donde esté Dignidad porque es ahí donde puede poner a sus candidatos, que han estado pues, Claro, muy activos en estos temas de las movilizaciones en Bogotá, ¿no? Que incluso sí, terminó sancionado por eso, porque pues evidentemente esos grupos de los moteros están muy activos porque tienen candidato propio. Ellos incluso al principio estaban con Santiago Botero, es que se llama el candidato presidencial, sí, ¿no? Botero, sí, el el del del Balín. Balín, el del Balín, los boteros estaban con él. En la última movilización terminaron peleados, pero pues ellos estaban apoyando esa candidatura presidencial. Pero ahí, si volvemos a lo anterior, yo creo que ahí lo importante es, no sé si más adelante tenemos, pero Cambio Radical y Alma, Cambio Radical, para decir verdad, como tú ya lo señalaste, está en problemas, porque Cambio Radical ha ido perdiendo, digamos, si ha habido un partido que se ha ido marchitando, ha sido Cambio Radical, y hoy está llegando ya casi al punto de que tiene dificultades incluso para conseguir el umbral, cosa que hace, digamos, Sí, 8 años pues era impensable. Cambio Radical era un partido fuerte. Hoy ya le toca recibir unos partidos raros, incluso pequeños, que le logran poner 150.000 votos o algo así, para tratar de completar los 600.000 del umbral. Si no va Germán Vargas, yo creo que ese partido va a quedar cada vez más reducido. sí, total. Probablemente logre el umbral, pero con dificultad. Creo que ellos tenían una estructura política muy importante que era la de los Aguilar en Santander. Y esa estructura se la quedó el Partido Liberal. Entre otras cosas, parte del tema de la salida de Pinto está relacionado con que los Aguilar se metieron al Partido Liberal. Y uno de ellos, Richard, yo creo, va a ser el candidato, es que yo los confundo y como ellos a veces están presos y a veces Sí, están libres y a veces son ahí lo candidatos, tenemos en hay el uno, Partido uno Liberal. se llama Richard y otro se llama Mauricio, no sé cuál de los dos va a ser candidato del Partido Liberal y eso debilita a Cambio Radical, prácticamente acaba Cambio Radical Claro. en el departamento de Santander. Y también porque muchos de los charistas se salieron de Cambio Radical y se fueron a la Alianza Verde, que ahorita lo vamos a ver. Entonces miremos el de Roy rápidamente, que Roy conservó la personería jurídica de su partido, Fuerza de la Paz. Roy quiere llevar como cabeza de lista a Gustavo García, que es el hijo Guillermo García del super Realpe. aliado liberal, exacto, de Guillermo García Realpe, que tiene una silla en la Junta Directiva de Ecopetrol. Gustavo García fue el viceministro del Interior de Petro. Y Roy ha ido sumando gente, no necesariamente grupos muy prestigiosos, como el de Gorky Muñoz, el exalcalde de Neiva, que pues ha tenido toda clase de líos procesales, Milena Flores, que es la esposa de Musa Besaile, condenado por el cartel de la hemofilia y otros casos de corrupción. Tiene el influencer Alejo Vergel y tiene a la periodista Katia Ospina, que es del Cesar. Entonces tiene como una mezcla entre una gente de opinión y otra gente como muy cuestionada, Sí, pero que debería ponerle votos. sí, Gustavo García yo creo que es un buen candidato. Me sorprendió que estuviera ahí y no En Marcha, porque Gustavo García siempre ha tenido una relación también muy cercana con el exministro Juan Fernando Cristo. Bueno, fue su viceministro y yo pensé que iban a estar en la estructura de En Marcha, pero terminó con Roy. Tal vez porque Roy le ofreció encabezar la lista y pues En Marcha seguramente no le podía ofrecer eso porque además están en la coalición con el Partido Verde. Eh, Ellos pues tienen una estructura política en el departamento de Nariño y seguramente va a tener unos votos ahí, no sé bien cuántos ni qué tanto alcance, siendo esta una lista de voto preferente que tiene en cambio estructuras políticas muy fuertes como esta de la señora Vilena que es de los ñoños. Ahí me llama un poco la atención que Roy haya decidido esa apuesta, digamos, porque no es muy, digamos, no es muy fácil pues, ser uno candidato presidencial y salir a defender, digamos, tener una alianza
con las estructuras de los ñoños en en el departamento de Córdoba. Yo pensé que Roy, y tal vez intentó hacerlo, y quizá no lo logró, tener una coalición. Bueno, intentó hacerlo con los verdes, por ejemplo, y yo creo que los verdes le dijeron que no a Roy, y entonces no logró meterse, digamos, en esa coalición que le hubiera pues ahorrado el tema de tratar de tener un umbral, y para tener 600.000 votos pues le ha tocado hacer estas coaliciones non santas que yo creo que le hacen daño para su precandidatura presidencial. Pero además es que Roy ha hecho esas coaliciones toda la vida, ¿no? O sea, no creo que Sí, le toque hacer esas coaliciones, esa es su naturaleza desde el sí, principio. sí, pero es que ahí es donde yo creo que es distinto ser candidato al Senado a ser candidato a la presidencia. Un candidato al Senado pues hace esas coaliciones y ahí se mimetizan en una lista y todos están en el partido de la U y en fin, hay como unas responsabilidades Claro, políticas más diluidas. Pero pues aquí hay un jefe que es precandidato presidencial y seguramente a él en un debate le van a sacar eso. Cualquier otro candidato presidencial en claro, un debate, cualquiera le va a decir: usted que viene a hablar de eso claro, si usted está con los ñoños. Y ahí es donde me parece que claro. él corrió un riesgo que calculó, pues para él desafortunadamente mal. O sea, esas foticos que pusimos ahí no alcanzan el umbral. No sé si Total. haya otros, no sé Yo cómo creo se va a completar la que, lista, pero esa lista como está no alcanza el umbral. claro, yo me imagino que él va a querer sumar gente de la U, pero bueno, por ahora esos son los más conocidos que han sonado. En la lista verde está pues una pelea por la cabeza de la lista. De parte de la Alianza Verde están entre Angélica Lozano, pues una senadora también muy reconocida, que me parece que le ha ido muy bien en el Senado, Ariel Ávila, que pues su fuerte ha sido el tema de la paz. No sé si con el desastre de la paz total eso le cueste. JP Hernández, que como tú dices ha sido este influencer, pues que en el Senado también ha hecho mucho ruido, y está John Amaya, que es el hermano del gobernador del gobernador de Boyacá, que ha sido pues bastante poderoso. Petro le ha dado muchísima burocracia, entonces pues ahí está la pelea, lo van a definir por encuesta, pero ellos van, y vemos en la siguiente slide, que quizás lo más novedoso de esto es que la Alianza Verde va en esta coalición con ASI en marcha, que es el partido Juan Fernando Cristo y Renacientes, pero hay como una gran influencia charista. Laura Ardila, la ex periodista de La Silla Barranquillera, sacó una columna en El Espectador hace poco, donde revela cómo el charismo se va tomando el Partido Verde o esta coalición, ¿no? Entonces, el senador Antonio Sabaraín va a poner a su hijo que va por el verde, Ana María Castañeda va a poner el esposo de Ana María Castañeda, que es senadora de Cambio Radical, que además es el primo de Verónica Alcocer, también va por esa coalición. Vuelve a ser Carlos candidato, Rujano, que... vuelve a ser candidato Mario Fernández. O sea, aquí Exacto. se intercambia la Y, pareja. Él ya fue senador, después exacto. ella y ahora otra vez él. Exacto. Y Carlos Rojano, que es como un gran operador político en Barranquilla del charismo, su hija fue representante de Cambio Radical y ahora va el esposo Farid Char y va por esa coalición también. Entonces, pues es interesante que la Alianza Verde, pues que en otra época lideró la gran campaña, la consulta anticorrupción, pues hoy recibe de brazos abiertos al charismo. Bueno, sí, esta lista del Partido Verde seguramente va a tener un case grande con la votación de Angélica Lozano, que yo creo que va a tener una votación de voto de opinión bogotano especialmente, pues porque a ella se le reconoce por su gran trabajo en el Congreso. Ha sido pues identificada como la mejor senadora varias veces y yo creo que eso va a ser premiado electoralmente. Y pues las estructuras políticas estas que tú mostrabas de Char, lo de los verdes en Boyacá, sumarán. La gran incógnita es qué pasa con candidatos que no necesariamente tienen estructura, sino que tienen más prestigio que estructura, como Ariel Ávila, por ejemplo, y hay que saber un poco si algunas de estas representantes a la Cámara, básicamente Catherine Miranda y Katy Jubinao, que han sido tan visibles en la Cámara y que han cumplido un papel tan importante ahí, van a pasarse al Senado. Entiendo que Catherine Miranda tiene decidido que va a pasarse al Senado y Katy Jubinao lo está pensando.
Vamos a ver si se decide finalmente, pero por ejemplo, Miranda, no sé, es una buena incógnita porque no está, En todo caso, a pesar de que ha sido muy antipetrista y ha enfrentado mucho al gobierno del presidente Petro, no sé si necesariamente cuando la gente escoja a alguien para votar, la escoja a ella por esa razón, entre otras cosas porque ella votó por Petro y estuvo con Petro y yo creo que ahí a ella yo la veo con alguna dificultad para salir elegida senadora si es que Héctor, en todo finalmente caso, decide el ser problema presidenta. de identidad de la Alianza Verde pues se profundiza, ¿no? Porque líderes de la Alianza, pues de la consulta anticorrupción, después con los mayores escándalos de este gobierno a cuestas, como el de la ONG-RD, donde ¿no? estaban sus propios representantes involucrados y ahora aliados con el charismo, o sea, eso va a ser, Sí, se no hay, vuelve un partido tradicional realmente el Partido totalmente, es Verde. igual que el partido, que la U, que Cambio Radical, que suman estructuras políticas El pacto y histórico que, ahora. y que digamos, la suman sin asco, como se dice en la política, que es, eso no, pues si es la de los ñoños, eso no importa, pero tiene unos votos. Y yo creo que el Partido Verde está haciendo algo parecido, entre otras cosas, en las directivas del Partido Verde siguen presentes pues las personas que han sido pues los que pertenecen a la estructura de Carlos Ramón González. No está Carlos Ramón, pero está su estructura ahí en la dirección del partido. Entonces, todo eso hace Para que recordar, Carlos Ramón González está prófugo de la justicia por el escándalo de la ONG-RD. exacto, y eso, pero eso Bueno, todo hace que el Partido Verde vaya a ser el gran, digamos, de estos 4 años, el gran afectado es el Partido Verde, porque mira que el pacto histórico estamos diciendo, bueno, va a sacar los mismos votos que hace 4 años, pero el Partido Verde sí quedó claro. muy desdibujado. Bueno, en los conservadores, ahí pensamos que van a conservar muchos de sus curules. David Barguil va a ser la cabeza de lista y pues está los del Clan Bell, está Pecuello. Esos seguramente van a sacar, pues les va a ir bien. Es como un electorado como muy fijo, Sí, ¿no? claro, claro. Tienen el que no sé quién será el candidato al Senado, por ejemplo, que yo ya lo mencioné del departamento del Tolima, de este grupo de los Barreto y ahora de la gobernadora Adriana Magali, y esos pues van a sacar muchos votos. Ellos tienen unos votos que hacen que el Partido Conservador vaya a volver a tener aproximadamente 15 curules, y 15 curules en el Senado pues es un montón. Y yo creo que el partido los va a mantener. Ahora incluso reforzados algunos con la mermelada del presidente Petro, ¿no? Porque, por ejemplo, este senador Carlos Trujillo, pues va a ser En candidato Antioquia. y va a ser un candidato pues reforzado con la maquinaria más grandemente aceitada durante el gobierno del presidente Petro. Exacto, y todos los ligados al Ministerio del Deporte. Bueno, y tenemos el Partido Liberal, que va con Lido García, el presidente actual del Senado. Ahí están los del Clan Torres, está Eduardo Pulgar, Richard Aguilar, que tú estabas mencionando, de Santander, y Juan Carlos Lozada, que sería como una de las figuras de opinión, que ha sido un muy buen representante a la Cámara, animalista, que quiere saltar al Senado. Sí, ahí digamos, pues Lozada es como la gran incógnita. Yo creo y bueno, quisiera que fuera elegido senador porque como tú dices, ha hecho una extraordinaria labor en la Cámara, pero pues él tiene una pelea interna en el partido muy grande, ¿no? Aquí nos faltó en ese cuadro María Paz Ah, nos Gaviria, faltó ¿no? la hija del expresidente Gaviria, pues muchos suponían que iba a ser la cabeza de lista al Senado, al final se le ganó ese pulso Lido García. En todo caso, pues ella va a ser una novedad en el Senado porque ella viene más del mundo del arte, de la cultura, nunca ha sido política realmente y bueno, Ella seguramente llega va a con salir elegida. paracaídas. Pero ella seguramente va a salir elegida, va a tener una buena cantidad de votos, yo creo. Algunos de opinión, ella es una persona, digamos, pues que es querida, digamos, en la élite bogotana, digámoslo así, porque ella tuvo una gestión muy importante no sé bien cómo se llama el cargo, pero digámoslo, En, gestión cultural de la Cámara de Comercio de Bogotá,
que ahí pues Ella se ha encargó sido de Art Ball, de pues, Arbo que ha sido realmente una feria de arte muy exitosa en y, Bogotá durante muchos y años. otros proyectos culturales desde la Cámara de Comercio. Ella tiene ahí eh, o sea, demostró tener una muy buena capacidad de gestión, no solamente pues ser la hija del expresidente Gaviria, ella digamos demostró tener un talento propio y eso seguramente le ayuda a conseguir algunos votos en Bogotá, pero claro, no suficientes para salir elegida. Esta es una lista en la cual hay que sacar 80.000 votos mínimo para salir elegido, porque en los partidos más chiquitos, uno con 35.000 votos de pronto se cuela de cuarto en una lista, pero aquí si usted no saca 80.000 votos, no queda de 15, y el que no quede de 15 no sale elegido. Pero María Paz seguramente va a tener el apoyo de muchos representantes a la Cámara que digamos, por el aval del partido, por el apoyo de su hermano Simón, Simón. que tiene, pues, digamos, un ascendiente grande sobre muchos congresistas, va a lograr que algunas estructuras políticas regionales apoyen la candidatura de María Paz y eso le dará a ella los votos para ser senadora. Vamos a ver cómo le va, porque yo francamente no la veo a ella en el debate parlamentario. Me parece que ella tiene unos talentos que son distintos y que probablemente va a terminar aburriéndose en el Senado. Pero bueno, puede que nos llevemos una sorpresa y que ojalá sea una gran senadora. Bueno, en la U sí, no creo que tengamos mucho que Pero, decir, la verdad no sabemos bien qué va a pasar. Sabemos que María Claudia Lacouture, que había sonado como cabeza de lista al Senado, pues a mí me dijo hoy que no va a aspirar al Senado, entonces ella no va a estar en esa lista. Está Ernesto Lucena, que fue ministro del Deporte de Duque. Pero en realidad sobre la U no tenemos como sí, mucha información, pero salvo que van a subir algunos poderosos como Wilmer Carrillo de Norte Santander o Ana Paola García de Córdoba. sí, No sé mucho más, Héctor, en que realidad tiene más lo de información. bueno, lo de la U es Dilian Francisca. Y Dilian Francisca es un poder grande y seguramente va a elegir, no sé, al menos 2 senadores. Dilian Francisca le mete a esa lista en el departamento del Valle 300.000 votos, es decir, la mitad del umbral se lo mete Dilian Francisca y ahí otra vez esa variable que identificamos arriba, la gobernación, en este caso la gobernación del Valle, a toda máquina eligiendo senadores y yo creo que ahí elige al menos dos. Seguramente en otros departamentos como en La Guajira, por ejemplo, con Alfredo de Luque, que seguramente se va a volver a presentar como pues a la reelección como candidato al Senado. Alfredo de Luque seguramente logrará también la reelección y debe haber, pues en los, digamos, herencia de los ñoños, no todo se lo ha llevado Roy para su partido y alguna parte le queda a la U y la U tiene pues estructuras políticas en varios departamentos y eso le permite volver a sacar la misma votación que obtuvo hace 4 años, que le permitió tener como 8 o 9 senadores. Bueno, hay uno que, por ejemplo, es muy petrista, que se llama Antonio Correa, que tiene especial raigambre en el departamento de Sucre, pero en otros departamentos también del Caribe, y él ha recibido bastante mermelada del gobierno del presidente Petro y seguramente también se reelegirá. Pero ahí, digamos que viene un poco la disputa de quién es el dueño de ese partido y yo creo que va a quedar pues de dueña Dilian Francisca, porque en buena parte lo que es interesante, lo que también se discute en la elección de Senado son las direcciones de los ¿A qué partidos. candidato presidencial van a apoyar? Porque es que ¿A qué candidato el apoyan? niño de Dilian lo están peleando Roy, lo está peleando Claro, Pinzón y lo estaba buscando Liscano también. claro. Entonces también me parece que esa decisión de Dilian va a ser fundamental o del partido para decidir quiénes están adentro, ¿no? Sí, pero yo creo que Dilian ahí les da sopa y seco a todos. Ella es una baronesa electoral, como le dicen, y además le va bien en la gobernación. Y bueno, yo creo que ella va a terminar recuperando el partido que hoy lo tiene que compartir con algunas personas, y yo creo que ella va a quedar de jefe después de la elección de marzo.
Bueno, y por último está la coalición del Mira, Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo, que anunciaron esta semana su cabeza de lista y creo que nos sorprendió a todos porque es Juan Sebastián Gómez, Es el que viene representante, del Caldas, es el representante de es el Caldas. representante de El nuevo Caldas. liberalismo tiene dos congresistas hoy por hoy. Julia Miranda, que es una gran representante de la Cámara elegida por Bogotá, y Juan Sebastián Gómez, que es un representante de la Cámara elegido por el departamento de Caldas, que entre otras cosas es hoy el vicepresidente de la Cámara. Quedó elegido, digamos, por esta regla de los derechos de las minorías a tener representantes en las mesas directivas, y ahí él lo obtuvo. Pero es una persona que para los bogotanos pues es muy desconocida, y que claro que es mucho más desconocido que esos que están abajo, que son unos candidatos fuertes. Jennifer Pedraza, que es Jennifer, yo creo que es como Sí, la era gran como muy estrella. raro que no hubiera sido Jennifer, que ha sido la estrella de la Cámara de Representantes, pero bueno, ahí ha habido, es una coalición también un poquito rara porque pues Jennifer es una súper feminista, le han dado muy duro por hacer una alianza con el Mira, que es un partido más religioso, que tiene unas posturas frente a los derechos reproductivos pues como demasiado tradicionales. Entonces a Jennifer le han dado mucho palo por eso. Le ofrecieron el nuevo liberalismo la cabeza de lista a Alejandro Gaviria, y de pronto Alejandro Gaviria se enteró que también se le estaban ofreciendo a Mauricio Gaona, que dijo que no. O sea, ha habido demasiados problemas ahí adentro entre los tres partidos, y me parece que es como, no sé, cuando uno se va de paseo y el uno quiere ir al museo, el otro a compras y termina uno tomándose un café porque no se pone de acuerdo. Y los dos bravos, tomándose el café bravos. Eh, Exacto. sí, porque no es que logren una fórmula de acuerdo, vamos a tomar café en vez de... No, no, es que Exacto. como estamos berracos, no vamos al... Sí, sí, Lo que tú digas, exacto. no vamos por allá. Eso termina siendo un desastre. Pero yo creo que aquí hay espero que no se consolide, digamos, un sacrificio grande de la figura de Jennifer Pedraza, que a mí me parece que es la gran revelación del Congreso, no solo de la Cámara, sino del Congreso durante este periodo. Es una mujer muy joven, es una mujer que incluso yo creo que hoy todavía no cumple 30 años, los va a cumplir, entiendo que en estos días, pues, o en estos meses, antes de marzo, porque para ser elegido senador toca tener 30 años, y ella va a tener los 30 años recién cumplidos cuando va a ser, espero, elegida senadora. La pregunta es si esta lista logra el umbral o no, son 600.000 votos. El Mira le pone un porcentaje importante, casi el 40% de esos 600.000 votos. Yo creo que ellos ponen alrededor de 200.000 votos, un poco más. Y la pregunta es si los otros sacan 400.000 votos. Robledo, No, pero si Robledo y Jennifer no ponen 400.000 votos. no sé. Y eh, bueno, realmente a mí es- me parece que es una lástima que le hayan hecho el feo a Alejandro Gaviria, porque yo siento que él habría sido un gran senador, sobre todo para discutir la reforma a la salud, que pocas personas saben tanto de la salud como él, ¿no? O sea, sí, eso la pregunta es si él va me a ha ser parecido tan duro ese candidato caso por otro de partido. que la gente la castiguen por haber estado en el gobierno Bueno, Petro, eh, más eh, cuando se volvió el más crítico del gobierno, cuando escribió un libro contando cómo es el gobierno por dentro. O sea, me parece muy impresionante ese pero, castigo, la verdad. pero perdóname, cobro esa factura porque eso lo dije yo aquí hace unos 10 programas. En la siguiente movida, hace 10 emisiones, dijimos, todos los que estuvieron en el gobierno del presidente Petro, desgraciadamente, van a quedar con un INRI. Y especialmente, pues, no los que estuvieron y se salieron peleados, como Alejandro y digamos, algunos otros, no sé, Jorge Iván González y algunos otros, pero especialmente Alejandro Gaviria, que es como el mayor símbolo de esos que estuvieron adentro y quedaron afuera. Yo recuerdo que yo usé incluso el símil de los que le habían aceptado ser ministros al dictador Rojas Pinilla, como Abelardo Forero Benavides, que era una figura muy importante en el Partido Liberal de medio siglo pasado, y le aceptó ser ministro a Rojas Pinilla. Después se arrepintió mucho, pero en el Partido Liberal prácticamente después no lo volvieron a recibir. Carlos Lleras nunca permitió que él fuera nombrado ministro
y siempre aparecía en las listas de ministeriables Abelardo Forero y siempre lo tachaban por haber estado con Rojas. A mí me parece que las personas que estuvieron en el gobierno del presidente Petro sin ser de izquierda y que terminaron más o menos peleados con él, les va a ir muy mal. Como pues Alejandro ya le ha ido mal, no sé si va a ser candidato finalmente en otra lista. Él tiene pues un prestigio muy grande, pues fue candidato presidencial y puede ser que le alcance para ser elegido senador, pero claro, si no hubiera estado en el gobierno de Petro, sacaría 5 veces más votos que los que pueda sacar hoy. Otra persona que le va mal en esa cuenta, por ejemplo, es Mauricio Liscano, yo creo, y así varios. Eso va a quedar ahí, así se lamenten. Bueno, Héctor, Pero pues muchos creo de que los con que se eso lamentan además, terminamos nuestra sesión de costurero político. estuvo larga, casi no Sí, logramos, ¿quiénes van a casi no ser? lo terminamos. Esta Sí, estuvo buena porque es de esas sí. conversaciones que no se acaban. Y aquí podemos seguir echando chisme 20 minutos más, pero tal vez ya la audiencia se nos cansó, ¿no? Ya veremos si a nuestra audiencia le gusta este tema. Si le gusta este tema, lo haremos también sobre la cámara. Pero en todo caso, de esto es lo que se va a hablar la próxima semana, por lo menos en los corrillos políticos. Y es como ya lo dijimos, Entonces, muy importante, mucho más importante de lo que se cree, incluso de lo que nosotros dijimos aquí, porque claro, uno se queda en el chisme y en que fulanito y fulanito se peleó con el otro y tal, pero en realidad la relación Congreso-Presidente de la República está claro hoy en el mundo en general, que es pues la clave de la gobernabilidad y de la estabilidad de los gobiernos y de la estabilidad del sistema democrático. bueno, Héctor, pues muchas gracias por esta conversación. Nos vemos la próxima semana. A nuestros usuarios ya saben, marquen la campanita, síganos, es muy importante para nosotros seguir creciendo nuestra audiencia y nos vemos en la siguiente movida la próxima semana. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.